Hola, bendiciones. Mi nombre es María Isabel Zipagauta. Soy líder de la iglesia Embajadores del Rey y hoy quiero compartir con ustedes una porción de la palabra que está en Efesios 6, 12 al 13, que dice así. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, con la autoridad del Hijo, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo nos dice aquí que tenemos que aprender a discernir, a reconocer al enemigo. Satanás se disfraza, porque dice la palabra que Satanás vino a matar, a robar, a hurtar y a destruir, y Satanás es el que se disfraza como ángel de luz para aún confundir los sabios. O sea, muchas veces en nuestras casas se presentan ocasiones, ¿cierto? De que nosotros estamos bien metidos con Dios y nosotros le oramos al Señor, Señor, cámbianos, Señor. O sea, si de pronto sufrimos de iras, o sea, nuestro temperamento, nuestro carácter es fuerte, como me pasaba a mí, que tenía un carácter muy fuerte, un temperamento muy fuerte, y yo era una persona de que era lo que yo dijera, se hacía en mi casa. O sea, yo no me dejaba que nadie me gobernara. Entonces, Dios permitió circunstancias en mi vida de que personas que se levantaran de mi familia, que se levantaran en contra mía, pero entonces yo no, o sea, yo oraba y le pedía a Dios que me ayudara, pero yo no aprendí, yo no discernía, o sea, yo tenía un velo en mis ojos y yo no discernía que Dios estaba permitiendo eso porque Él quería hacerme avanzar, Él quería hacerme caminar a otro nivel. Cuando Dios tiene un propósito en la vida de sus hijos, o sea, cuando Dios quiere que nosotros avancemos, Dios permite circunstancias en nuestra vida para hacernos avanzar, para hacernos mover de esa situación, de esa parálisis, de esa condición, de esa quietud. O sea, Dios nos quiere hacer mover. Dios no permite las pruebas para destruirnos. Dios no permite las pruebas para que nosotros retrocedamos. No, Dios no quiere que nosotros retrocedamos a ese Egipto. No, Dios no quiere que nosotros sigamos en el pecado, en la inmundicia. Dios quiere que nosotros salgamos de las tinieblas y brillemos como esa luz, porque nosotros vinimos a hacer luz en medio de las tinieblas. Entonces aquí Pablo dice que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Entonces muchas veces se levanta un hijo, se levanta un hermano, se levanta un esposo, se levantan los familiares en contra de nosotros, a hacernos la guerra, y entonces nosotros no aprendemos a discernir que no son ellos, sino que detrás de ellos hay el adversario, está el que viene a destruir, el que viene a dañar, porque el adversario es el que siempre ha querido venir a dañar, a destruir lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero si nosotros los hijos de Dios no discernimos, entonces vamos a seguir cayendo en el mismo pecado. Todos los días pedimos pecado por el mismo problema y seguimos como me pasaba a mí. Hasta que un día yo dije, no, o sea, yo dije, no más, no más, no más, yo no quiero más vivir esta vida así, que a toda hora tenía problemas con las personas, yo no me podía comprender con nadie, yo a todas las personas le veía lo malo, o sea, yo no veía que el problema era yo quería que mis hijos cambiaran, yo quería que mi familia cambiara, yo a la fuerza quería hacer que mi familia cambiara, que mi familia buscara a Dios, pero yo qué testimonio estaba dando. Si cada vez que se levantaba un problema, yo ahí mismo me ponía como un fosforito que lo tocan y se prende. O sea, yo no sabía controlar la ira, yo no sabía controlar mis rabias, mi enojo. Yo me dejaba llevar, o sea, entonces yo venía y oraba y reprendía y yo peleaba con el enemigo. O sea, yo decía, yo peleaba, yo le decía, diablo inmundo, te tienes que ir, tienes que soltar a las... Pero si yo, ¿con qué autoridad iba a reprender al enemigo si yo estaba caminando con él? ¿Cómo yo lo iba, con qué autoridad yo lo iba a reprender?
pero un día hice un alto en el camino y dije, no, es hora de cambiar, es hora de repudiar y empecé a repudiar el pecado, empecé a repudiar la inmundicia, empecé a repudiar todo lo que me apartaba de Dios, todo lo que me hacía caer, porque cada vez que yo tenía un problema, eso yo me sentía horrible, yo decía, Dios mío, perdí todos los días corrían a la presencia del Señor a pedirle perdón por el mismo pecado, hasta que un día dije, no más, no más, y dije, corto con esto, corto con esta maldición, y empecé a repudiar el pecado y el pecado tuvo que salir. Y ya ahora tengo la autoridad de parte de Dios para reprender las tinieblas, porque la palabra dice que cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros caminamos en pos de Cristo Jesús, cuando somos obedientes, vamos en pos a la santidad, nosotros vamos caminando en obediencia, en integridad, en santidad, en rectitud, somos obedientes a la palabra, la cumplimos, o sea, la grabamos en las tablas de nuestro corazón, pero la vivimos también, o sea, la ponemos por obra. Tenemos que la palabra la tenemos que poner por obra para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Si nosotros los hijos de Dios queremos que nuestras oraciones sean escuchadas ante nuestro Padre Celestial, nosotros tenemos que ser obedientes. Nosotros tenemos que caminar en pos de Cristo Jesús de Nazaret. Por eso dice, toma tu cruz y sígueme. Nosotros tenemos que ser humildes. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros hay un pecado, que nosotros hay algo que nos hace tropezar, que nos hace caer. Y nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y renunciar y repudiar el pecado, la inmundicia. Nosotros tenemos que vencer con el bien el mal. Nosotros no podemos vencer con el mal el mal. Nosotros no podemos, si una persona levanta contra nosotros no podemos hacer lo mismo. Nosotros no nos podemos unir a yugos desiguales. Nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Y si nosotros queremos ser más que vencedores, como dice la escritura, nosotros tenemos que perseverar. Por eso la palabra dice, esforzados y sé valientes, no temas ni desmayes, porque yo Jehová Dios, estoy contigo y no desmayes. Entonces, Él nos dice que someteos a Dios y resistí al diablo y Él huirá de vosotros. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. El mismo Dios fue tentado por el diablo, pero Dios venció a Satanás con la palabra de Dios. Dios venció a Satanás con la obediencia, porque Dios fue santo, puro. En él no hubo maldad, en él no hubo pecado, en él no hubo inmundicia. Entonces nosotros los hijos de Dios, nosotros tenemos que tomar el diseño de Dios nuevamente. Nosotros tenemos que tomar identidad como hijos de Dios para poder nosotros reprender las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús. Decirle, espíritu inmundo, te ordeno en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret que sueltes a mi esposo, que sueltes a mis hijos, que sueltes mi familia, que sueltes espíritu inmundo que está en esos cuerpos. Te ordeno que salgas que salgas y que te vayas lejos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, con la palabra, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, tenemos autoridad para reprender, para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda cosa guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Nosotros tenemos que llevar cautivo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra voluntad a la voluntad de Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros tenemos que entregarnos por completo a nuestro Padre Celestial. Nosotros no podemos entregarnos a medias, que te entrego esto, pero esto no. Nosotros tenemos que entregarnos por completo. Nosotros tenemos que someternos a Él. Nosotros tenemos que rendir nuestra alma a su grandeza, a su señorío. Nosotros tenemos que derramarnos por completo ante su presencia, para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Nosotros tenemos que entregar nuestro corazón por completo y rendirlo ante el señorío de Cristo Jesús de Nazaret, para que Dios se pueda glorificar. Hermanos, esto es una reflexión
para que nos acerquemos a Dios de corazón, para que reconozcamos que estamos fallando, reconozcamos que en nosotros hay pecados y que nosotros tenemos que desnudar ese corazón y nosotros no podemos encubrir el pecado porque la palabra dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, más el que los encubre. O sea, nosotros no podemos encubrir el pecado, nosotros tenemos que reconocerlos, confesarlos y apartarlos. Si nosotros los confesamos pero seguimos en lo mismo, nosotros nunca vamos a poder tener autoridad para reprender las tinieblas. Nosotros tenemos que ser ángeles de luz, nosotros tenemos que vencer con el bien el mal. Que Dios me los bendiga, Cristo los ama.